buenos días, papás, muy buenos días, niños. Estamos aquí otra vez para ayudar y apoyar en vuestras actividades de esta semana. Ustedes tienen este día y el día de ayer dos actividades muy importantes para poder hacer la producción de un texto, ¿no? Y esa producción de un texto tiene un propósito. Entonces estoy yo aquí para recordarles algunas recomendaciones previas antes de empezar, como es la práctica del lavado de manos, que es muy necesario en este tiempo, y el distanciamiento de persona a persona, que por lo menos debe ser 1 metro. Esperamos que estén haciendo esa práctica para ayudar a vivir mejor en este tiempo que tenemos tantos problemas de salud. Bien, chicos, entonces el día de hoy, como yo les decía, vamos a hablar de un tipo de texto que se llama el texto instructivo, ¿no? ¿Qué es un texto instructivo? Seguro que ustedes, cuando compraron un celular, les llega en la cajita una libreta con las indicaciones que ustedes deberían seguir para hacer que ese celular nuevo funcione. O cuando ustedes les han comprado un juguete, dentro del juguete también vienen unas pequeñas hojas donde ustedes les indican cómo deben hacer para que el juguete que les han comprado funcione. Chicos, esas indicaciones son los instructivos. Y en este caso, ahora vamos a recordar qué son los textos instructivos y para qué sirven, ¿no? Los textos instructivos, chicos, son aquellos textos que nos dan indicaciones para determinar una acción, para realizar una acción específica. Esa es la finalidad del texto instructivo. Y en nuestro medio tenemos muchos ejemplos de textos instructivos. Por ejemplo, aquí les he traído algunos ejemplos de este tipo de textos, ¿no? Y ustedes saben que en este tiempo que tenemos problemas, hay una recomendación muy especial que nos dan todos los días y en todos los medios de comunicación. ¿Cuál es? Muy bien. Un ejemplo es el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos por 20 segundos. Ese es un tipo de texto y es una recomendación. Otro que nos están indicando también es el uso de medicamentos. Nos están indicando qué medicamentos se debe usar y qué medicamentos no debemos usar. Otro ejemplo que también conocemos son la prevención de desastres. ¿No es cierto? El año pasado revisábamos un texto y nos decía qué debíamos hacer nosotros antes de un desastre, durante y después de un desastre. En este caso, el caso de los sismos, ¿no? Otro tipo de recomendaciones que nos dan son las señales de tránsito, ¿no? Que nos dan a las personas que somos peatones y a los que también manejan, ¿no? Que son los conductores. Y otro ejemplo que tiene también bastante práctica entre nosotros son las recetas de cocina, que también es un tipo de texto instructivo, pero que tiene otra estructura. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la estructura o las partes de una receta de cocina? ¿Se acuerdan? Ah, muy bien. Tiene un título. Muy bien. Después, los ingredientes. Muy bien. Y finalmente, la preparación, ¿no es cierto? Y en este tipo de textos instructivos de las recetas de cocina, tenemos que seguirlas al pie de la letra, porque si no, no nos saldría el producto de lo que nosotros quisiéramos preparar. Muy bien, chicos. Entonces, en lo que ustedes les han pedido para poder hacer, el día de ayer les hemos pasado una hoja de planificación de este texto, porque hoy día nuestra actividad tiene el título de planifico y reviso mi texto, ¿no? ¿Qué tipo de texto ya has planificado y vas a revisar? Entonces, tú vas a hacer ahora, planifico y reviso mi texto instructivo de recomendaciones, ¿no? Tú has visto que hay diferentes tipos de textos y ahora tenemos que hacer el instructivo de recomendaciones. Y el propósito que a ti te han dado es que hagas unas recomendaciones para evitar los conflictos. Eso es lo que te han dicho. ¿Dónde? En la familia. Y si tú recuerdas bien, el día de ayer yo te envié un esquema de planificación. ¿Se ve bien? Ahí está el esquema. Y esa es nuestra planificación. Antes de escribir un texto, tú debes planificar para ver qué tipo de texto vas a hacer, ¿no? ¿Para
qué sirve ese tu texto? ¿Cuál es el propósito? ¿Quiénes van a leer tu texto? ¿Cómo vas a escribir tu texto? ¿Qué palabras vas a usar? ¿No? Y finalmente, ¿cómo lo vas a presentar? Y si ustedes recuerdan el día de ayer, yo por el WhatsApp les he enviado un solo tipo de texto, pero en dos formas de presentación. ¿Cuál era? Si tú has visto la información del día de ayer. El uso de las mascarillas, ¿verdad? Te he pasado en un archivo de Word el uso de la mascarilla y también ese mismo texto de recomendaciones estaba solamente en imágenes, ¿no? Ahí estaba. Algunos niños han hecho ya su texto de recomendaciones y ahora vamos a reforzar esta actividad con este esquema que yo les he traído el día de hoy y que juntos lo vamos a analizar para que al final tú tengas un buen producto de la producción de textos. Y recuerda que también en ese mismo cuadro de planificación hemos hecho tu poesía, ¿no? Con las preguntas de planificación. Y también en el uso del plástico se dio todos los pasos para que tú puedas producir un texto y que cumpla el propósito. Eso es lo que queremos hacer hoy como producto de trabajo de la semana pasada y de estos días. Entonces, tú habrás visto que en la planificación te pedía que tú pongas un título a tu texto de recomendación, ¿no es cierto? Para evitar un conflicto, en este caso, en tu familia, porque este tiempo estamos todos con nuestras familias. Entonces, el título tiene que ser llamativo, el título tiene que ser breve. Entonces, ¿qué título le has puesto tú a tu texto? ¿No? Yo podría ponerle ahora como título a mi texto, porque en este esquema vamos a seguir esos pasos. Yo le podría poner a mi texto, evito conflictos, ¿no? Yo le puedo poner, evito conflictos. Ese podría ser el título de mi texto. Muy bien, chicos. Y en el esquema nos decía que este tipo de texto instructivo de recomendaciones tiene una primera parte que está aquí en este esquema y yo te lo voy a explicar, que se llamaba la introducción. Si tú has visto tu texto, en el esquema que hemos presentado, te pide que tú hagas una introducción. Y esa introducción tiene una pregunta. Y esa es la pregunta clave para hacer la introducción en otros textos también que tú vas a hacer, y especialmente ahora. ¿Para qué vas a escribir estas recomendaciones que te están pidiendo? Con los temas que ya has visto, con los temas de respirar, ¿no? 3 veces para evitar reacciones negativas. La mejor opción que es yo gano, tú ganas, ¿no? Para decir qué son las emociones, cómo las controlo. Entonces, tu introducción va a responder, ¿para qué vas a escribir eso con toda la información que tú tienes? Bueno, yo podría pensar que para mi texto, mi introducción sería, ¿para qué lo escribo? Para vivir mejor, ¿no? Para vivir mejor. Todos queremos una buena convivencia, chicos. Yo haría eso para vivir mejor en mi familia. Eso es lo que yo quiero lograr. Ahora, a continuación ya es la otra parte de tu texto en la que tú vas a escribir cada una de las recomendaciones que quisieras que practiquen en tu casa para tener una buena convivencia, con todo lo que tú ya has aprendido. Entonces, a esa parte tú ya le vas a añadir tus ideas, ¿no? Aquí están tus ideas. ¿Qué es lo que tú quieres expresar? ¿Qué quieres escribir en este texto con tus propias ideas? ¿No? Ahora, esas ideas que tú vas a escribir en este tipo de texto tienen una característica y tienen unas palabras especiales. No son cualquier palabra. Esas palabras, como nos dice que un texto instructivo nos da indicaciones para resolver algo, esas palabras van a ser acciones, ¿no? Y tú sabes que las acciones se dan a través de los verbos, ¿no? ¿Y es cualquier verbo? No. Estos verbos que va a tener tu texto significan órdenes. Por ejemplo, nos dicen, lávate la mano por 20 segundos, ¿no? O también te dice, respira 3 veces
para relajarte, ¿no? Esos son verbos, como están allá, ¿no? Respeta el semáforo rojo. Son órdenes que te van, estas acciones van a ser los verbos. Y otra de las palabras que también tú vas a utilizar para escribir tu texto de recomendación y que te va a servir para unir las palabras y para unir las oraciones de tu texto son los conectores, ¿no? Esas palabras que unen las oraciones. Y sabemos que tenemos conectores de edición, porque tú vas a tener que hacer una oración donde juntes y digas, además es necesario, también queremos recomendar. Entonces, estas ideas que tú vas a escribir van a estar dentro de tu texto de recomendación. Por ejemplo, ¿cuál sería una de las recomendaciones que tú quisieras hacer a tu familia para mejorar la convivencia y evitar los conflictos? ¿No? Yo podría pensar que en mi texto, para poder hacer una buena convivencia, diría, escuchamos cuando me hablan. Escuchamos cuando me hablan, ¿no? Ahora, otra recomendación sería esperar mi turno para usar algo en la casa, para usar el televisor y de repente ahora usar la computadora o de repente usar el celular que se hace tan necesario, ¿no? Espero mi turno, espero mi turno para usar el celular. ¿No? Otro que podría ayudarme en mi casa para poder tener una buena convivencia, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser? Ayudar en las cosas de la casa, ¿no? Porque no podemos recargar todas las actividades solo a nuestra mamá. O no podríamos dejar nuestras cosas en desorden y no hacer nosotros esa tarea para poder tener un hogar ordenado. Podría ser ayudar en las cosas de la casa. Ayudar en las cosas de la casa. ¿Para qué ayudarías en las cosas de la casa? Para vivir en colaboración, ¿no? En colaboración con todos, especialmente con tu mamá. En colaboración. Chicos, nosotros podríamos dar muchas más ideas que puedan tener estas acciones que son los verbos y tú puedes tener un texto que te ayude a poder desarrollar tus ideas para que tú puedas hacer un texto de recomendaciones para evitar los conflictos. Si tú vas a escuchar cuando te hablan, si tú vas a esperar un turno, si tú vas a ayudar en tu hogar, obviamente que en tu casa va a haber un buen ambiente. Tú podrías escribir otras más que tú necesites, ¿no? Y finalmente, tu texto tiene que cumplir ese propósito y tiene que tener la estructura que es necesario. Estamos en cuarto grado y este tipo de textos es muy importante. Y no solo este que ahora te han dado instructivo de recomendaciones, sino otros textos que vendrán más adelante. Tú tienes que planificar de acuerdo a lo que se te pide y leer el cuadro de planificación, ¿no? Y ver qué partes tiene ese texto, qué estructura tiene y tú poner estas ideas de acuerdo a lo que te piden. Bien, chicos, este es un aporte para que ustedes mejoren ya el borrador que muchos tienen, ¿no? Y escribas más ideas con oraciones más completas. Yo las he hecho breves acá por cuestión de tiempo,
yo deseo que tú hagas ese trabajo y lo tengamos que presentar para, vamos a decirlo, para el día de mañana, porque a veces el tiempo es muy corto. Pero, por favor, tenemos que leer los documentos que nos envían, los ejemplos que nos envían. Yo he enviado ejemplos, entonces tienes que revisarlo porque los ejemplos te ayudan para poder hacer tú solo tu texto, ¿no? Tú tienes que tener la autonomía de saber qué es el texto que tienes que presentar, con los ejemplos y el apoyo que te vamos a seguir dando, ¿no? Ahora, para el día de mañana, yo te voy a enviar en documentos, en archivos de Word o en otro tipo de archivos, otras lecturas que nos hablan de ejemplos de este tipo de texto que tú vas a leer y vas a responder a preguntas sobre este tipo de textos a través de lecturas que te van a ayudar, ¿no? Bien, chicos, ese es el apoyo que yo te doy el día de hoy y tú lo pones en práctica. La recomendación se da a todos. Cada uno es responsable de cumplir lo que se pide. Cada uno es responsable de hacer lo que está aquí para tener una buena convivencia, que ese es el resultado del trabajo de esta semana. Bien, chicos, espero que te haya ayudado esta orientación. Muchas gracias.